Las 9 de la mañana, 29 minutos. Como habíamos dicho en el arranque de Ciudad Viva hoy, vamos a seguir analizando repercusiones a nivel nacional y regional que ha tenido la visita de Lula a nuestro país. Es por eso que con mucho gusto ya estamos recibiendo a Camilo López Burián, hombre de la casa, ya con mucho gusto recibimos. ¿Cómo andas, Camilo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la invitación y por recibirme por acá. Bueno, un placer que vengas por acá nuevamente. Bueno, se ha dicho de todo y ha surgido muchísima información, opiniones, varios ida y vueltas se han dado en las últimas horas con la visita de Lula a Uruguay. ¿Qué nos dejó? ¿Qué te dejó a vos? ¿Qué analizaste allí? Bueno, hay varias cosas para subrayar. La primera, que puede parecer algo quizá trivial decirlo, pero que con perspectiva histórica creo que lo vamos a tener, la visita de una figura política que ha marcado la trayectoria de la política brasileña, probablemente es una de las figuras más importantes de los últimos 50 años en la política brasileña, y de la política regional, de la política de la región, y un presidente brasileño que tiene una visibilidad internacional enorme. Ese es un primer elemento. Y es la segunda visita a un país que hace el presidente Lula luego de la asunción. Eso es un gesto político muy relevante. Y después tiene un conjunto de implicancias en términos de las discusiones y los asuntos que se trataron en la visita oficial con el presidente Lacalle Pou en relación a la política exterior del Uruguay. Antes de entrar en eso, ¿cuánto pesa que Lula haya venido primero a la región y no ido a las grandes potencias mundiales, por ejemplo, en Estados Unidos? Es tradición en la política exterior brasileña que la primera visita de un presidente brasileño es Argentina. Quien rompe esa tradición es el expresidente Bolsonaro. La relación argentino-brasileña es una relación muy importante para entender las dinámicas de la política de la región. Si uno mira datos de muchas dimensiones en el largo plazo, la gran transformación de ese relacionamiento se da cuando Argentina y Brasil dejan de tener hipótesis de conflicto, dejan de ser competidores. Y es un hecho bastante relevante. Nosotros quizá tenemos a veces la foto del hoy, pero en la primera mitad del siglo XX la principal potencia de la región era Argentina. Y Argentina era aliada de una gran potencia como era Gran Bretaña, ¿no? Y Brasil toma su relación con Estados Unidos. Y Brasil emerge, Argentina declina y tramitan en paz ese proceso, y a partir de eso surge la cooperación entre los países que va a llevar a la construcción de distintos procesos regionales, como el Mercosur, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy relevante el relacionamiento Argentina-Brasil, y bueno, de alguna forma este gesto de Uruguay quedar en parte de esta construcción de esta primera vuelta en la región es relevante, porque la región para la política exterior de Brasil y especialmente para la política exterior de los gobiernos que encabezó Lula, la región tiene un lugar muy, muy relevante. Si no hay una pelea, si hay una tensión siempre entre estos dos grandes, que son los dos grandes del continente, ¿no? Sí, en el pasado había hipótesis de conflictos. Hoy hay como una pelea de baja intensidad, digamos, ¿no? Siempre. ¿Por quién lidera el...? Técnicamente hay lo que se puede hablar en relaciones internacionales, es una paz cálida. Una paz cálida. No estamos en una construcción plena de una colaboración donde la sociedad... por ejemplo, Brasil, el propio Lula lo ha dicho, tiene pretensiones revisionistas con el sistema internacional. O sea, cambiar cosas que tienen que ver con la gobernanza. Por ejemplo, la discusión, de liderazgo. Esa vocación de liderazgo, cuando uno ve, por ejemplo, datos de opinión pública a nivel regional, los países como Argentina y como México son los países que más resisten al liderazgo brasileño, ¿no? Y bueno, ese liderazgo brasileño también tiene problemas de construcción. No es una cosa acabada y que haya sido cristalizada plenamente, ¿no? Hay discusiones sobre cómo lo ha hecho. Y este movimiento en la relación histórica que usted decía, primero Brasil se apoyó en Estados Unidos, ahora se fue hacia China y los BRICS. Sí. ¿Qué consecuencias podrá tener a futuro? ¿Y qué papel tiene Uruguay en esto también, no? Brasil tiene una construcción política en términos de proyección internacional donde hay algunos vectores o algunas líneas claves, ¿no? Una es una política muy pragmática, siempre acompañada, obviamente, de contenidos ideacionales, de contenidos ideológicos, pero con una lógica muy, muy pragmática,
también de participación y de ocupar espacios en el ámbito multilateral, sea regional y sea global. Brasil discute el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, discute la forma en que se llevan adelante las misiones de mantenimiento de paz, ha discutido conceptos como la responsabilidad de proteger, diciendo, bueno, hay que tener responsabilidad al proteger y hay que ver cómo ocurren estas cosas. Ha discutido, ha tenido liderazgo en temas ambientales, en temas vinculados a derechos humanos, a salud global, o sea, ha tenido ese tipo de posicionamientos. Brasil logra hacer eso. Y otro elemento muy, muy importante es la construcción de autonomía, la construcción de márgenes de maniobra a nivel internacional para tratar de transformar el statu quo del sistema internacional. Esa es una clave en la política exterior brasileña. Por eso está, del BRICS, sí, que es una forma que Brasil encuentra en Alianza Sur-Sur, que encontró en su momento, para contrabalancear el poder estadounidense. Pero tenemos que tener presente, y esto es muy importante para pensar también la política exterior uruguaya, que Brasil tiene con China una relación que no necesariamente es la de un aliado estrecho. O sea, no es exactamente el mismo nivel de alineamiento o de relación que tuvo en algunos momentos de su historia, por ejemplo, con Estados Unidos. Por ejemplo, Brasil compite con China en la región. Pero Brasil compite con China también en África. Ha competido en el territorio africano, donde Brasil tiene intereses. La región de Brasil es América del Sur, pero también es el Atlántico Sur. Claro. Y también tiene una relación con los países africanos de lengua portuguesa, por ejemplo, ¿no? África es muy relevante en la política exterior brasileña. Entonces, esa relación con China es una relación donde Brasil en realidad tiene una apuesta quizá a tener equidistancias con algunos actores, ¿no? La gran pregunta es, este Brasil de hoy, bueno, volver a una relación estrecha con los BRICS es bastante complicada. China no es la misma que la de los tiempos de Lula y obviamente Rusia tampoco. Sería como otra paz cálida también allí con Brasil y China. Por eso es importante este gesto de Lula y capaz que el matar el TLC con Uruguay. Ayer Padrón decía que se murió el TLC. ¿Usted entiende que es así? A ver, la primera cosa que hay que plantear es qué lecturas se hacían sobre la ventana de oportunidad que había de este TLC antes, ¿no? Varios análisis señalaban, algunos analistas señalaban esta idea de durante el gobierno de Bolsonaro hubo una ventana de oportunidad para avanzar en un TLC con China. Esa era una lectura posible. Yo creo que esa lectura no tenía algunos elementos que cuestionaban esa noción, ¿no? La primera, importante, es que esa era la voz del ministro de Economía refrendada por el presidente, pero no necesariamente era la voz de la Cancillería brasileña, que con el tiempo ha perdido centralidad, pero es un actor clave en la coordinación de la política, y que esta mirada aperturista, liberalizante del Mercosur y permitiendo a otros estados negociar con terceros, como el caso de China, no era algo que estuviera en el consenso del gobierno brasileño. Después, que esto sirve para pensar el futuro también, las posiciones en términos de intereses económicos en Brasil. Un acuerdo de libre comercio con China, a los sectores industriales brasileños, no a todos, hay distintos por temas de sectores, regiones, no le viene bien del todo, el agronegocio tiene otra posición y todos estos intereses constelan en el Parlamento, están representados en el Parlamento, donde después estas cosas tienen que pasar, y en el ámbito del sistema político cuando hay que viabilizarlo. Entonces yo lo primero que planteo es, tampoco veía antes una ventana de oportunidad tan clara como muchas veces se subrayó. Después, los discursos políticos en la diplomacia está hecha de palabras. Y hay como juegos de tiempos, ¿no? Si uno lee el discurso de Lula, nos parece justo lo que Uruguay plantea el tema del interés nacional, allí coloca el tema de la ideología y el pragmatismo, esta idea de las relaciones no son ideologizadas, cada Estado busca sus intereses, coloca ese discurso, es una forma, tomando esta retórica pragmática que les traía al principio en el comentario, y en ese Con eso contexto, apaga el incendio. Se coloca en la posición del estadista, pero a su vez también coloca la distancia de yo no voy a hablar en términos ideológicos, pero no voy a hablar en términos ideológicos de nadie, porque tengo relaciones con estados, ¿no? Y después, cuando habla de la agenda y habla de la importancia de flexibilizar más que de flexibilizar, de modernizar el Mercosur, ahí está recogiendo, y creo que esto es un elemento importante, que ha sido un reclamo de Uruguay en el tiempo. O sea, los actores tienen consenso de que el Mercosur debe ser mejorado. Eso aparece recogido en el planteo de Lula y es una discusión a dar para adelante. Y cuando se habla de la agenda externa, lo que dice es, bueno, tenemos un acuerdo con la Unión Europea que necesitamos cerrar y que luego, posteriormente, vamos a discutir técnicamente y vamos a ver la posibilidad de.
¿no? Depende, creo que el rol del análisis académico es tratar de diseccionar ese discurso y explicar esas cosas. Claro. Creo que esa, vamos a ver, posible, la colocación de los timings, hacen de que esto ahora caiga en una menor intensidad, ¿no? Queda claro entonces que la prioridad, como dijo el propio Lula, es Mercosur, Unión Europea y China. Después lo vemos. Hay un asunto muy importante ahí, es que en la visión política brasileña, la economía no es algo que esté plenamente disociado de los asuntos políticos y estratégicos. Porque la propia construcción de la política exterior brasileña tiene que ver con, tiene otra implicación, por ejemplo, con los asuntos vinculados a seguridad, defensa, los grandes temas de estrategia internacional. Y allí hay decisiones que son claves. La Unión Europea tiene todo un planteo, por ejemplo, de la construcción de autonomía estratégica, que implica cierta distancia con China, Rusia, Estados Unidos, obviamente más cercanos a unos que a otros, eso es obvio. Entonces, esta discusión también tiene que ser leída en esa clave. Camilo, en la previa de la CELAC se habló de esta especie de moneda que podrían llegar a impulsar una moneda regional entre Argentina y Brasil, por lo menos encabezando esa situación. Seguramente es una pregunta para un economista, vos sos politólogo, pero ¿cómo lo ves esto? ¿Le da fuerza al bloque de alguna manera? Esta es una discusión vieja en el Mercosur, o sea, uno podría retomarla. Brasil ha hecho propuestas de este tipo, se habla de una moneda de intercambio, esto no es el euro, no es la construcción de una moneda única, es la construcción de una moneda común para el intercambio en términos de comercio, incluso en formato digital, y es una propuesta que hay que atender. Obviamente hay una diferencia entre las economías del bloque, pero yo no podría dar una respuesta en términos de viabilidad, porque no tengo la formación para dar una respuesta sólida sobre ese asunto. Sí lo que quisiera llamar la atención es que no es una discusión nueva y que es una discusión que trata de colocar, tiene algunas ideas políticas, una idea de soberanía, una idea de tratar de evitar cierta dependencia con la divisa estadounidense, que tiene esa lógica y que busca fortalecer el eje argentino-brasileño tan importante para la integración y que a su vez abre este asunto a otros países. Luego la implementación, la discusión, ya sería muy atrevido de mi parte hacer comentarios muy específicos. Te pido un comentario breve, más allá estamos hablando de la CELAC, ¿no? Lacalle Pou, el presidente de Lacalle Pou, habló justamente en este marco, en la cumbre de presidentes, de alguna manera meterse en los mercados, más allá de todo lo que estamos hablando, de estos acuerdos de TLC y demás, pero de negociar de México hacia el sur. ¿Eso cómo se ve? Uruguay tiene, la región tiene la LADI, donde... ¿Funciona todavía? Sí, funciona. Su secretario general es Sergio Abreu, es uruguayo. En la LADI se incorporan los acuerdos comerciales entre países, entre más de un país, tiene la posibilidad de haber distintos formatos, y ese es un espacio para la construcción de acuerdos de ese tipo y para la profundización de ese tipo de acuerdos. Los acuerdos de tipo comercial que Uruguay ha impulsado y ha logrado en estos últimos tiempos están en el contexto de ALADI, por ejemplo, la profundización del acuerdo de complementación económica que tenemos con Chile, que es a todas vistas un camino de modernización de los instrumentos comerciales. También tenemos el Acuerdo de Complementación Económica 60, el TLC que tenemos con México, que fue parte de una negociación de Mercosur, donde el paraguas de ALADI fue el que permitió esas negociaciones. Seguramente sigamos conversando sobre este tema. 30 segundos porque ya lo adelantaste en la charla previa que tuvimos para MBD Noticias. Se reunió con el presidente, pero también con el Frente Amplio. Allí con Mujica, tú lo marcaste que era parte de lo que era Lula, ¿no? Que tenía relaciones con nuestro país en diferentes ámbitos. Sí, por supuesto. Lula es una referencia de la izquierda latinoamericana y obviamente se va a encontrar con una figura de la izquierda latinoamericana muy relevante como es el expresidente Mujica. Hay una relación muy estrecha del Frente Amplio con el Partido de los Trabajadores. Uno podría decir dentro de las izquierdas latinoamericanas, el Frente Amplio, el Partido de los Trabajadores de Brasil, la izquierda chilena, son las izquierdas que tienen en sus prácticas de gobierno, en sus lógicas partidarias, similitudes
más fuertes. También está el vínculo con el movimiento sindical, con la trayectoria sindical de Lula, ¿no? que hace estas cercanías. Y también son gestos políticos, y son gestos políticos que estos actores también han tenido con Lula, ¿no? O sea, no olvidemos que parte de estos actores estuvieron presentes durante todo el proceso político brasileño de los últimos años y también apoyando la campaña política de Lula. Entonces, en ese sentido es una lectura que también podemos hacer. Ahí estamos viendo imágenes, nos quedan pocos minutos, Camilo, pero estamos viendo imágenes de este encuentro Lula-Mujica allí en la chacra. ¿Eso trajo algún chisporroteo en la interna, por lo menos de Frente Amplio? ¿Cómo se observa esa situación? Bueno, las disputas, la política internacional es una política que no da votos. Se discute poco sobre política internacional a veces, pero a veces son como asuntos que entran en la agenda de forma muy dura. Por ejemplo, en la campaña entre Mujica y Astori, una de las diferencias en la interna del Frente Amplio, una de las diferencias que Mujica colocó fue, bueno, Astori apoyaría un TLC con Estados Unidos y yo no. ¿No? O sea, a veces la política exterior entra por la ventana. En este sentido, estos asuntos, el posicionamiento, el tener relaciones con los líderes, presentarse en este punto, es parte también del posicionamiento de las futuras precandidaturas. Quizá es importante ver cómo lo hace cada aspirante a ese lugar y a su vez qué efectos tienen en la interna partidaria y en el sistema político. Todavía estamos en una instancia muy germinal, pero probablemente esta sea una instancia que a la fuerza política Frente Amplio le genere algunos aprendizajes. Bien. Quedó claro, es para seguir analizando y claro que que se sí. verá, es un partido más adelante. Es otro partido para jugar más adelante y lo vamos a seguir dialogando. No nos queda más tiempo. Nos quedó pendiente, por ejemplo, hablar de las declaraciones de Laura Richardson, la vocera del Comando Sur, que había manifestado interés en los recursos, que venían por todos, los recursos naturales de América Latina. Un comentario, chicos. ¿Un comentario breve puede ser? Sí, si uno hace una mirada larga a las declaraciones de la general de 4 estrellas que está al frente del Comando Sur de Estados Unidos, que es el que se encarga de atender la región, uno debería encontrar que en su discurso está planteada la visión de China como el principal enemigo, el de Rusia como el segundo, una discusión sobre que, por ejemplo, la inversión china en la región tiene impactos ambientales y ese impacto ambiental es un asunto de seguridad en su noción. Lo mismo pasa con la operación, que estén en actuación en la región agencias de comunicación rusa, y esto discute con temas vinculados a la democracia. Este es un tema clave. ¿Por qué? Porque en los tiempos de la UNASUR, cuando se construyó el Consejo de Defensa Sudamericana, se iba construyendo una idea de política de defensa regional. Esa política de defensa regional se oponía a la visión de seguridad internacional que proponía Estados Unidos, que colocaba amenazas en el terrorismo, en la inestabilidad democrática, se alejaba de esa posición y construía la idea de la cooperación disuasoria. Esta es una idea que planteó una colega argentina, la profesora Marina Vitelli, que vive en Brasil. Y ahí, ¿cuál era la principal articulación en torno a la defensa sudamericana? La protección de los recursos naturales como algo que era de toda la región y para lo cual había que construir una noción estratégica diferente. Digo porque en esta vuelta de Brasil a la política exterior con fuerza en la región, quizá sea un asunto que vuelva a estar en pugna. Y esto es parte de la construcción de una visión autonomista en términos de política exterior y defensa y su relación con Estados Unidos, donde el asunto de la democracia es un asunto clave. ¿No? Por eso la importancia del mantenimiento de las democracias en la región como forma de salvaguardar la soberanía. Ahí tendremos la revitalización de la CELAC y la UNASUR, seguramente. Sí. La discusión sobre la UNASUR y sobre este componente que era el Consejo de Defensa Sudamericano, que entre otras cosas tenía hasta elementos económicos, como la construcción de una industria de defensa vinculada a la defensa en la región, una mirada en la defensa que cuestiona además el papel de los militares en la política doméstica, o sea que estaba pensando en las Fuerzas Armadas como garantes de la soberanía en términos ya regionales y en otro sentido. Como ven, tiene una gran imbricancia con asuntos vinculados a la democracia hoy. Hay que hacer un capítulo aparte sobre este tema, así que lo vamos a convocar nuevamente. Camilo López Julián, gracias como siempre por estos minutos. A ustedes. Muy bien. Nos vamos rápidamente.